Lucía y el amor de Bárbara Cartland, capítulo 2. El marqués caminó al lado de Lucía, a lo largo de una estrecha calle que partía de una esquina de San Marcos. Después, por otra callejuela aún más angosta en las que las casas estaban en condiciones lamentables. Era lo que esperaba. Pero pensó que si se dirigía hacia una trampa donde le robarían y sin duda lo dejarían inconsciente, la culpa no sería de nadie más que de él mismo. Entonces Lucía lo condujo a través de la alta puerta doble de una construcción del siglo XVII, que el marqués adivinó que alguna vez había sido la mansión de un noble. Tenía una larga escalera de piedra con los escalones rotos o cuarteados. Subieron y subieron, tanto que el marqués se alegró de estar en excelente condición física. Notó que lo empinado de la escalera parecía no afectar a Lucía, y se mantuvieron uno al lado del otro en silencio, hasta que llegaron a lo alto. Desde allí, el marqués pudo observar a través de una pequeña ventana una magnífica vista por encima de los techos de la ciudad. Lucía abrió una puerta baja. El marqués se dio cuenta de que estaban en el ático de lo que alguna vez había sido un palacio, y para entrar debió agachar la cabeza. Vio entonces que se encontraba en un ático grande que sin duda había sido elegido por el pintor porque tenía tragaluz. Notó la cama baja al fondo de la habitación. Un hombre yacía sobre ella. Lucía había corrido a su lado y se arrodilló para decir: «Papá, papá, despierta. El marqués de Winchcombe ha venido a verte». Por un momento no hubo respuesta, y el marqués temió que el padre de Lucía hubiera muerto. Se acercó a la cama y observó que el hombre, que en otro tiempo debía haber sido muy apuesto, estaba ahora macilento por la enfermedad o el hambre, y casi en los huesos. Sin embargo, la amplia frente, la cabellera canosa y la tez clara lo proclamaban inglés y sin duda un caballero. Con mucha lentitud, mientras el marqués y Lucía esperaban, Bernard Beaumont abrió los ojos. Estaban hundidos en su rostro y las arrugas debajo de ellos eran el resultado del dolor y las privaciones. Pero con una ligera sonrisa en los pálidos labios logró decir con voz muy baja: «Su señoría es muy gentil. Lamento verlo tan enfermo, pero su hija me dijo que desea vender algunas pinturas. Espero que queden algunas». Y como si el esfuerzo hubiera resultado excesivo, Bernard Beaumont cerró los ojos y Lucía se puso de pie. «Está muy débil», explicó con voz baja, «pero me alegro de que lo reconociera». El marqués miró alrededor. Había pocas cosas: un caballete de pintor, una mesa en el centro de la habitación y dos sillas viejas y maltratadas. En un rincón había una mampara que seguramente ocultaba el sofá o la cama donde dormía Lucía. Esta se dirigió a un muro cercano a la mampara, donde había varios lienzos dados vuelta contra la pared. «Los puse ahí porque temía que la luz del sol, que aquí es muy fuerte a mediodía, los decolorara». Tomó uno de los lienzos y lo colocó sobre el caballete. El marqués lo miró con la esperanza de que no se tratara del habitual trabajo de principiantes que representaba a Venecia con muchos colores y poco arte. O peor aún, una pobre imitación de las grandes pinturas de Canaletto, Guardi o Pizeta, que se habían copiado miles de veces y jamás con éxito. Pero en cambio se encontró con algo tan diferente y original que por un momento le costó trabajo creer en lo que veía. Sin hablar, Lucía acercó otro lienzo y lo colocó al pie del caballete. Puso otros dos sobre sillas y los dos últimos contra las patas de la mesa. El marqués permanecía en silencio. Miraba una y otra pintura. Aunque eran muy diferentes de cualquiera que hubiera visto antes, tenía la suficiente experiencia y conocimientos como para reconocer lo que había de bueno y malo en el trabajo de un artista, y para saber que lo que veía era revolucionario. Eran tan diferentes al estilo tradicional de los artistas venecianos, que le resultaba fácil entender que en Venecia, más que en ninguna otra parte, esas pinturas no fueran vendibles. Con lentitud, a medida que sus ojos iban de una a otra pintura, comprendió que Beaumont había plasmado lo que sentía más que lo que veía. Había logrado, quizás mejor que el propio Turner, plasmar la translucidez de la luz que era característica de Venecia y, a la vez, una impresión de vida que otros artistas habían intentado, pero sin lograrlo. Por un instante, como se trataba de algo tan diferente,
casi dudaba de su propia habilidad para juzgar esa pintura. En ese momento supo que Beaumont era un genio, pero como era demasiado avanzado para su tiempo, el marqués sabía que sería difícil, si no imposible, incluso para aquellos que se consideraran una autoridad en la apreciación del arte, reconocerlo. Era solo, pensó, porque él mismo estaba de alguna manera identificado con las pinturas y con lo que Beaumont trataba de decir a través de ellas, que podía reconocer lo notables que eran. Era su instinto el que le indicaba que algún día serían aclamadas, pero su mente, lógica y reflexiva, sabía que en el presente Beaumont sería recibido con risas, escarnio, o lo que era aún peor, sería ignorado. El marqués se concentró con tanta intensidad en lo que veía y en reconocer la sutileza y el arte debajo del trabajo de Beaumont, que por un momento olvidó la presencia de Lucía. Y al pensar que las pinturas parecían hablarle y provocar en su interior una extraña respuesta, tuvo la sensación de que con ella le pasaba lo mismo. Sin necesidad de mirarla, podía sentir que estaba tensa y que todo su ser deseaba que aprobara lo que veía. También pensó que rezaba y que otra vez los nudillos de sus manos estaban blancos. Entonces la miró y en sus ojos grises, de los que la luz del sol arrancaba dorados destellos, leyó que le pedía comprensión sin palabras, y supo, sin necesidad de que nadie se lo dijera, que no deseaba dinero. Quería que, como reconocido coleccionista y amante del arte, comprendiera lo que su padre intentaba expresar con sus óleos. ¿Estas son todas las pinturas de su padre?, preguntó. Ella desvió la mirada y el rubor tiñó la blancura de su piel. Había otras. ¿Qué pasó con ellas? ¿Las vendió? Volvió a titubear antes de decir: un agente se llevó una, pero no esperaba poder venderla. 2 más las cambié por comida, una al carnicero y otra a un pequeño café donde me dan el pan que sobra al final del día. El marqués permaneció callado y ella preguntó ansiosa: ¿Le gustan? Creo que lo que me pregunta es si compraré alguna. ¿Lo haría? Compraré estas y todas las demás que pueda recobrar. Por un momento, Lucía pareció no comprender. Entonces el dolor que reflejaban sus ojos se convirtió en una luz que parecía ser parte de las mismas pinturas. «¿Las va a comprar?», repitió las palabras como para asegurarse. Sin duda, su padre es un genio, pero dudo que la gente lo reconozca durante muchos años. Es demasiado avanzado para su tiempo. ¿Cómo pudo comprenderlo? ¿Cómo puede decir algo tan maravilloso? El marqués vio que las lágrimas humedecían sus ojos y hacían parecer aún más grandes y luminosos. Súbitamente se volvió con la rapidez de un ave en vuelo y corrió hacia la cama para arrodillarse junto a su padre. «Papá, escucha, papá. El marqués comprará tus cuadros. Le gustaron. Dice que eres un genio». Bernard Beaumont abrió los ojos con lentitud. «¿Vendiste las pinturas?», preguntó en un susurro. «Todas las que tenemos aquí, papá». «Eres una chica inteligente, Lucía». Y volvió a cerrar los ojos. El marqués había vuelto a la contemplación de las pinturas. Nadie antes, pensó, hubiera usado esa técnica para pintar Venecia. Y sin embargo, ahora que la veía, le parecía que era casi la única forma de capturar en el óleo algo tan bello y a la vez tan elusivo y semejante a un sueño. Beaumont había logrado que el agua de los canales pareciera tan vívida como nadie antes lo había hecho. También había vida, más que perfección, en la arquitectura de los palacios que había pintado con el cálido sol sobre las antiguas piedras, logrando que incluso la oscuridad de sus puertas y ventanas apareciera tener movimiento. Todo lo que Beaumont había plasmado en las telas, pensó el marqués, no solo parecía resplandecer, sino respirar, y sus pinturas, de una manera extraña, también hacían recordar el pasado y a la vez pensar en el futuro. Sintió que Lucía estaba de pie a su lado y dijo: «Primero debemos hacer que su padre se reponga. Después lo llevaremos a Inglaterra. Deseo que pinte mi casa en la campiña». Vio que la emoción se reflejaba en su rostro y tuvo la impresión de que no encontraba palabras para responderle, así que añadió: «Pero lo más importante ahora es que ambos necesitan comida. ¿Puede alguien ir a comprarle algo si le doy dinero?» «Yo iré». «¿Sola?» «Por lo general salgo muy temprano. Así fue como lo encontré a usted».
El marqués comprendió que más tarde una mujer joven y hermosa como Lucía, sola en la calle, sería insultada por los hombres. Permanezca aquí, le ordenó. Le enviaré todo lo que necesita. Mañana, si él está mejor, creo que deben mudarse a un sitio más cómodo. Vio la expresión de temor en los ojos grises y comprendió que temía salir sola a buscar algún nuevo lugar, lo que la expondría a malentendidos. Al darse cuenta de que había cometido un error, añadió de inmediato: déjelo todo a mi cargo, yo haré los arreglos. Entretanto, aquí tiene un poco de dinero por si lo necesita. En cuanto a lo que le pagaré por los cuadros, será mejor que se lo deposite en un banco. Sacó algo de dinero de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. No era mucho, pero sabía que a Lucía le parecería una elevada suma. Notó que miraba el dinero como si no pudiera creer que fuera verdad e imaginando que desaparecerían en cualquier momento. En cuanto llegue a mi palacio le enviaré comida y a alguien que recoja las pinturas. También daré instrucciones para que envíen a un médico que atienda a su padre. Los médicos de Venecia no son muy buenos. Creo que si tuvieran más experiencia, habrían salvado a mi madre. Estoy segura de que lo que papá necesita es alimento y esperanza. Si usted se los da, vivirá. El marqués sonrió. Tal vez tenga razón. Nos olvidaremos del médico a menos que me pida usted que le consiga uno. Entretanto, cuídese y no salga sola a la calle. Me quedaré con papá, y doy gracias a Dios por usted y lo amable que ha sido con nosotros. No sé cómo decirle cuánto agradezco su bondad. El marqués sonrió, conmovido por la gratitud que denotaba su voz y porque la felicidad hacía brillar sus ojos de una forma que nunca había observado en ninguna otra mujer antes. Casi como para asegurarse a sí mismo de que ella era real, volvió a mirar las pinturas y encontró en ellas la misma luz. Una luz expresada con tal talento que era casi como si las propias pinturas tuvieran una cualidad mágica, que era de ellas y no del pintor. Abrió la puerta y bajó la escalera para salir al rellano. Entonces notó lo sucia y deteriorada que estaba, la que en algún tiempo había sido una magnífica escalera, y pensó en la paradoja de que allí, oculto en el ático de una casa que pertenecía al pasado, viviera un pintor cuyas obras, sin duda, eran parte del futuro. Cuando llegó a la puerta que se abría a la callejuela, levantó la vista. Desde allí pudo ver el rostro de Lucía, casi como si estuviera en el cielo. Se le ocurrió que bien podía ser un ángel o una diosa de alguna de las magníficas pinturas que adornaban los techos del palacio del Dogo. Ella le hizo una señal de despedida con la mano, y supo que era humana, pero a la vez tan insustancial y translúcida como los cuadros de su padre. En su travesía en góndola, de regreso al palacio, el marqués tenía la sensación de que lo que acababa de suceder era parte de un sueño o producto de su imaginación. Cuando dejó a Francesca dormida en su lecho, le hubiera resultado imposible adivinar que viviría una aventura tan extraña que al recordarla le parecía increíble. Increíble que en Venecia, ciudad llena de artistas de todos los tipos y nacionalidades, encontrara a un inglés que pintaba de una manera tan extraña y original que lo hacía dudar de su propio juicio. Es algo fantástico, se dijo. El hombre es un gran artista. Creo que solo poca gente sentirá por él lo mismo que yo. Estaba seguro de que las 6 pinturas que había comprado confundirían a muchos de los que las vieran, y sin duda generarían una gran controversia durante largo tiempo, hasta que se reconociera que tenía razón en lo que había pensado de ellas. Sabía que la moda en el arte cambiaba de forma constante. A principios de siglo, se habían reído del príncipe de Gales y lo habían considerado un tonto por adquirir pinturas holandesas que hacía años no gozaban de renombre. Y sin embargo ahora, todos los museos y galerías competían por añadir pintores holandeses a sus colecciones, y el rey había triunfado sobre aquellos que lo criticaran. Lo mismo me sucederá a mí, se dijo, pero a la vez tenía la impresión de que pasarían años antes que el estilo de Beaumont se reconociera y comenzara a imitarse. Entonces podré reírme de quienes ahora sin duda pensarán que he malgastado mi dinero, pensó satisfecho. Cuando la góndola se detuvo frente a la puerta de su palacio, bajó con una rapidez que no era habitual en él. Se dirigió directamente al comedor, donde sabía que el desayuno lo esperaba. Antes de sentarse a la mesa,
envió a un sirviente en busca del señor Johnson, su secretario, y cuando minutos más tarde éste llegó, le dio instrucciones. Deseo que la comida se envíe de inmediato. No hay tiempo para que el cocinero prepare platos complicados. Eso lo hará después. Dígale que envíe sopa caliente y algo sustancioso. Después le daré nuevas órdenes. Muy bien, señor. Envíe a Augustino con la comida y dígale que compre todo lo que la señorita Beaumont necesite. Después vea si puede encontrarles hospedaje en un estudio o en un lugar mejor de la ciudad. Aunque su secretario lo miraba con asombro, no hacía preguntas. Como el señor Beaumont está enfermo, necesitará una persona para que lo atienda. Así que por lo pronto envíe a alguien de aquí, un hombre de confianza y que comprenda lo que se espera de él. Muy bien, señor. El secretario del marqués pensó que aunque había recibido órdenes muy extrañas durante los años que había servido a ese amo tan exigente, éstas sin duda constituían algo muy especial. Cuando lleguen los cuadros, quiero que se cuelguen en la biblioteca. Habrá que quitar los que hay ahí, señor. Lo sé. Haga que los guarden con cuidado en algún lugar donde no sufran ningún deterioro. Quiero ver las pinturas que compré colgadas en el muro. Cuando el señor Johnson ya llegaba a la puerta, el marqués agregó: dígale a Augustino que le informe a la señorita Beaumont que la visitaré esta tarde, y también pídale que le pregunte dónde vendió las otras pinturas de su padre y que las compre. ¿Qué precio se pagará por ellas, señor? Lo que pidan. Nuevamente el señor Johnson se sorprendió. Durante el tiempo que había trabajado con el marqués, se había dado cuenta de que aunque era muy generoso, cuando así lo deseaba, le disgustaba en extremo que alguien intentara aprovecharse de él. Todo el que intentaba abusar de él resultaba defraudado. El marqués pagaba lo que era justo y correcto, pero nada más. Y era la primera vez que le daba carta blanca para comprar algo. El marqués salió del comedor más tarde que de costumbre. Por lo tanto, no se sorprendió cuando al dirigirse hacia la habitación donde se colgarían las pinturas, escuchó ligeras pisadas detrás de él. Se volvió para esperar a Francesca. Aparecía exquisita con su cabellera oscura, que había sido arreglada por una peinadora, oculta bajo un moderno sombrero, adornado con plumas de avestruz de color verde esmeralda. También lucía esmeraldas en las orejas, y el marqués recordó que le había prometido un collar que hiciera juego con ellas. Sus ojos oscuros resplandecían bajo las pestañas cubiertas de máscara, y sus labios rojos, siempre listos para recibir sus besos, le sonreían provocativos. ¿Por qué me abandonaste cuando aún dormía?, le reprochó en señal de queja y de cumplido. No quise despertarte. Te extrañé, pero ahora no puedo decirte cuánto porque tengo ensayo. Esta noche, como me has hecho tan feliz, cantaré mejor que nunca. Debo decir que lo creo imposible, contestó el marqués, un tanto burlón. Francesca le acarició la barbilla. Esta noche, como regalo, cantaré para ti, y más tarde te haré otro obsequio más. No cabía duda de lo que insinuaba, y los ojos del marqués expresaban un ligero cinismo cuando se llevó la mano de ella a los labios. Conocía demasiado bien los trucos femeninos como para ignorar que cuando una mujer brindaba algo, también esperaba recibir, y si él no había olvidado el collar de esmeraldas, Francesca mucho menos. Hasta la noche, dijo ella con voz muy suave. Se volvió, confiada en que él la observaría caminar por el largo pasillo hasta llegar a la escalera, y él la observó, como ella esperaba que lo hiciera. Pero el movimiento de su elegante y costoso vestido inesperadamente le hizo pensar en que cuando Lucía se movía delante de él con sus pobres y gastadas ropas, sus pies casi no parecían tocar el suelo. Cuando subía por la alta escalera hacia el ático, parecía flotar sobre los escalones, como si tuviera alas en los pies. Una razón era que estaba emocionada porque él había accedido a acompañarla. La otra, que era tan ligera por la falta de alimento que el marqués, de forma poética, pensó que podría pararse sobre un pétalo de rosa sin maltratarlo. Antes que Francesca desapareciera de su vista, ya estaba pensando en lo que debía encargarle a su cocinero que preparara para devolver las fuerzas al hombre que moría de inanición. ¿Por qué razón habría llegado a ese extremo?, se preguntó. Durante toda la mañana pensó en el artista y su hija.
Poco antes del almuerzo se enteró de que Agustino había regresado con las pinturas y tomó la nada habitual decisión de bajar hasta la entrada de la casa para supervisar cómo las descargaban de la góndola. Cuando las subieron, envueltas en lino, que el señor Johnson había tenido el buen tino de enviar, mientras esperaba que las desenvolvieran, el marqués sintió un súbito temor de haberse equivocado. Temió que a la luz del ático o la propia Lucía lo hubieran engañado, provocando que emitiera un juicio falso y que ahora, al ver las obras con nueva luz y diferente perspectiva, descubriera que no eran lo que él pensaba. Cuando el señor Johnson quitó la cubierta de la primera pintura, el marqués comprobó que su instinto no le había fallado. Eran fantásticas. No existía otra palabra para describirlas, y aunque sabía que poca gente estaría de acuerdo con él, por un golpe de suerte había descubierto una nueva estrella en el firmamento del arte. Cuando terminó de decidir dónde se colocaría cada pintura, su secretario le recordó que tenía un compromiso para el almuerzo. «El conde lo espera, señor». Lo había olvidado. Miró su reloj y lanzó un suspiro. «Supongo que será mejor que me vaya. Haga que cuelguen las pinturas donde le indiqué, Johnson, y cuando regrese le diré cuánto pienso pagar por ellas y dónde deberá depositarse el dinero». No esperó la respuesta de Johnson y se dirigió a su habitación para cambiarse de chaqueta. «Su señoría se vistió solo esta mañana», le reprochó su ayuda de cámara. Como tenía muchos años a su servicio, a Evans le contrariaba que su amo se las arreglara sin su asistencia. Tenía prisa por salir a respirar aire fresco. «Es que su señoría extraña las cabalgatas. No creo que pueda sentirse feliz en un lugar que no tiene caballos». «Tienes razón». «Por eso, cuanto más pronto regresemos a Inglaterra, mejor. No creo que su señoría quiera perderse las carreras, cuando tiene en su cuadra cuando menos 3 ganadores». El marqués sabía que Evans lo tentaba por razones propias, pero a la vez debía admitir que realmente añoraba sus cabalgatas y el ejercicio que solía realizar cuando estaba en Inglaterra. Evans no volvió a hablar, pero el marqués tenía la sensación de que le suplicaba por la vuelta, y pensó con fastidio que ese día la gente parecía no hacer otra cosa. Primero Lucía, después Francesca y ahora Evans. «Es una lástima que no me dejen en paz», pensó, pero tuvo la suficiente honestidad como para reconocer que si lo hicieran, eso lo irritaría aún más. Para hacer feliz a su ayuda de cámara, dijo: «Tal vez tengas razón, Evans, y como no deseo volverme gordo y holgazán, cuanto más rápido volvamos a casa, mejor». «Esas son buenas noticias, señor, muy buenas noticias. Este lugar no me agrada mucho, con sus calles llenas de agua, y ni un solo caballo ni un perro». Después de una pausa, añadió como si hablara consigo mismo: «Solo mujeres, todas de miradas insinuantes y modales que no parecen nada decentes». El marqués sintió deseos de reír, ya que sabía que Evans se refería a Francesca, que no le había simpatizado desde el instante en que llegara al palacio. Ya había notado que Evans tenía gustos muy definidos con respecto a las mujeres que aparecían en la vida de su amo. «Su señoría debe cuidarse de las venecianas», le decía ahora. «¿En qué sentido?» «Por lo que he oído decir, los italianos son terribles con sus vendetas y crímenes pasionales. Pero los venecianos, señor, son más sutiles, prefieren el veneno». «Lo dudo, y siempre es un error creer en los rumores. Yo solo se lo advierto, su señoría». «Te aseguro, Evans, que no hay necesidad de que lo hagas». Salió del vestidor. Se sentía algo conmovido ante el hecho de que el hombre fuera tan protector con él y pensara que no podía cuidarse solo. Abordó la góndola que lo esperaba para conducirlo a través de la corta distancia que lo separaba de uno de los más famosos palacios que aún estaban en posesión de la familia para la que se había construido. Pensó, casi sin poder evitarlo, que después de lo que sin duda sería una larga y copiosa comida, volvería a visitar a Lucía para ver si había disfrutado de la comida que le enviara. En el preciso momento en que el marqués pensaba en ella, Lucía alimentaba a su padre con la sopa que le había enviado el cocinero. Aún estaba caliente, y después de darle un poco a su padre, la había envuelto otra vez para mantenerla tibia. Sabía que cuando alguien no ha comido suficiente durante largo tiempo, es un error comer mucho y deprisa. Aunque pareciera extraño, ella misma no tenía mucha hambre.
Cuando el sirviente italiano del marqués se fue en busca de las pinturas que ella había vendido, trató de comer un poco, probó la deliciosa mousse fría de salmón y le gustó tanto que logró ingerir una buena porción. Había un claret ligero para su padre, y también se lo había dado cucharada a cucharada, pues comprendía que no sería bueno que bebiera mucho alcohol. Ahora ya lo había alimentado con unas cucharadas más de sopa, y lo convenció de que comiera un poco de salmón. Poco después logró que ingiriera un poco de pasta, tan ligera que casi parecía flotar. «Ya no más», logró decir su padre. Al verlo recostado sobre la almohada, le pareció que su rostro tenía un poco más de color. «Con comida como esta, papá, pronto te repondrás y podrás pintar para el marqués, ya que eso es lo que él desea». Como no recibió respuesta, lo miró temerosa. Estaba tan quieto que le pareció que se le iba la vida sin que ella pudiera hacer nada para impedirlo. Entonces se dijo que se preocupaba en vano. El marqués había llegado hasta ellos como un arcángel de generosidad, y ahora todo sería diferente. «Tal vez hasta podamos quedarnos en Venecia», pensó, «ya que papá prefiere pintar aquí que en Inglaterra». Y con un estremecimiento, comprendió que en ningún lado se sentiría segura si no estaba con él. Desde que enfermara, ella había tenido que arreglársela sola. Entonces había descubierto los peligros que acechaban en cada quicio, en cada puente y en cada callejuela. Los hombres, como animales amenazadores, parecían esconderse detrás de cada sombra. Si bien ni siquiera reparaba en ellos cuando estaba con su padre, ahora era muy consciente de su presencia, y todo su cuerpo temblaba y se estremecía cada vez que alguno se le acercaba. En cierta ocasión, cuando un hombre la había perseguido, habría logrado escapar solo porque pudo correr más rápido que él. Había tirado la bolsa de comida que llevaba, cuya compra la había entretenido más de lo que suponía, por lo que en la mañana ya estaba un poco avanzada cuando regresó. Cruzó a toda carrera el puente del canal más cercano a su casa, se metió por la puerta abierta y subió por la escalera antes que su perseguidor viera a dónde se había metido. Al llegar a la puerta del ático, se detuvo para escuchar si venía detrás de ella, y cuando comprendió que no era así, pensó que se desmayaría de alivio. Permaneció allí temblorosa y sintiendo como si los muros danzaran a su alrededor. Entonces se dijo que no debía preocupar a su padre con lo sucedido. Tardó cerca de 5 minutos en recobrar la calma. Cuando por fin lo logró, y logró respirar con naturalidad, entró en la habitación, donde inventó un pretexto para justificar su tardanza y la ausencia de la comida que había ido a comprar. Como no podía salir si no era muy temprano, tampoco podía vender las pinturas de su padre, ni siquiera mendigar, como había debido hacerlo en 1 o 2 ocasiones, para conseguir dinero con que pagar la renta. Y ahora que veía los billetes sobre la mesa, apenas podía creer que fuera posible que pudiera pagar todo lo que debía, y sobraría lo suficiente como para vivir con comodidad cuando menos 2 semanas. Ahora recordó que el marqués les pagaría los cuadros y pensó que aunque su padre deseara quedarse, debían volver a Inglaterra. «No lo perturbaré, pero debo hacerle comprender que no puedo salir sola a la calle», se dijo. Su padre aún la consideraba una niña y, además, no tenía idea de lo peligroso que era para una mujer caminar sola por las calles de Venecia. En ocasiones temía dejarlo solo, y al mirarse en el viejo y roto espejo que había en una esquina de la habitación, se preguntaba cómo podría lograr parecer fea y vieja. Tenía la sensación de que no era solo su rostro lo que tendría que alterar, sino también su silueta, la forma de caminar y la blancura de su piel, que era tan diferente a la de las venecianas. Pero ahora, con una firmeza que nunca había tenido, dijo: «Volveremos a Inglaterra y a la villa campestre donde vivimos tanto tiempo sin que nadie nos prestara atención». Al recordar la villa de pequeñas casas, campos verdes y árboles que florecían después del invierno, le pareció más hermosa que Venecia. Y al pensar en los elogios que su padre y muchas otras personas dedicaban a la ciudad, se rió de sí misma. Y con lógica irrefutable pensó: «No es lo que los ojos ven lo que importa, solo importa el lugar donde se encuentra el corazón». Por eso su madre había sido tan feliz en Venecia, pues su corazón estaba allí junto a su esposo. Para él, Venecia era todo lo que había soñado,
todo lo que deseaba pintar. Pero Lucía pensó con pasión que renunciaría feliz a la plaza de San Marcos, a los palacios, al gran canal y a la hermosura del cielo y el mar, a cambio de la verde villa en Little Morden. Para ella, el estanque y su pequeña casa de campo con arbustos en flor en el jardín era más adorable que el palacio del Dogo. Entonces se dijo que había cometido un gran error al no confiar en que Dios, su madre y su ángel de la guarda la protegían. Ellos la habían enviado esa mañana a la plaza, a la hora exacta en la que podría encontrar al marqués sentado solo frente a una mesa de café. Había comprendido, como si se lo dijera una voz celestial, que era la oportunidad de hablar con él. Recordaba con toda claridad la primera vez que lo había visto. Había sido en una carrera de caballos con obstáculos organizada por el duque de Mathersfield, en cuya propiedad vivían en una villa de Little Morden. Como su madre pensó que la divertía, le sugería a su padre, que estaba demasiado inmerso en su pintura para enterarse, que deberían ir a presenciar la carrera. Él la había mirado con el ceño fruncido. ¿Crees que no será arriesgado, mi amor? No necesitamos acercarnos a donde estarán el duque y sus amigos. Podemos ver a los jinetes desde la meta. Su padre asintió con la cabeza. Tendremos una vista perfecta desde allí, continuó su esposa, y sé que Lucía disfrutará del espectáculo de los jinetes cabalgando con gran habilidad. Es algo que me encantaba ver cuando tenía su edad. Lucía notó un cierto tono de melancolía en la voz de su madre, que siempre aparecía cuando hablaban de los buenos caballos. Aunque tanto su padre como su madre cabalgaban y ella tenía un pony propio, sabía que su madre pensaba que no poseía caballos de la calidad que habría deseado. Nunca se lamentaba, pero algunas veces, cuando hablaba de cómo cabalgaba de niña, el brillo de sus ojos y cierta nota en su voz eran muy reveladores. Asistieron a la carrera, y a medida que los jinetes se acercaban velozmente hacia ellos para saltar el alto obstáculo que estaba justo enfrente al lugar donde se hallaban sentados, Lucía había notado que uno de ellos era notable. No era solo porque iba frente al grupo, sino también porque montaba mejor que nadie, y parecía ser parte del semental negro que guiaba. Saltó la valla con gran facilidad. Cuando su caballo tocó tierra, volvió la cabeza sobre el hombro para mirar a los que le seguían. En su rostro había una sonrisa de triunfo y satisfacción, que le indicó a Lucía que ganaría la carrera sin dificultad. Cuando ésta continuó, ella mantuvo los ojos fijos en él, y cuando saltó otro obstáculo metros adelante, su madre dijo: «Es el marqués de Winchcombe. Leí en el periódico que ganó una medalla por el valor demostrado durante la batalla de Waterloo». «Es muy buen jinete, mamá». «Es cosa de familia», contestó su madre. Entonces su padre había dicho: «Volvamos a casa. Quiero terminar mi cuadro, y me deprime, mi amor, saber que lamentas no poder saltar esos obstáculos y cabalgar ese tipo de caballos». «Te equivocas. Sabes bien que no lamento nada», se apresuró a responder su madre. Después se inclinó hacia su esposo y lo besó en la mejilla. Los ojos de él resplandecieron y se disipó su expresión de ansiedad al preguntar: «¿Lo dices en serio? ¿Es verdad?» «¿Cómo puedes hacerme una pregunta tan absurda? Volvamos al que para mí es el lugar más feliz y perfecto del mundo, y al que no cambiaría ni por 1000 palacios ni 10.000 caballos». Su voz demostraba una sinceridad indiscutible, y Lucía observó que su padre extendía la mano para ayudarla a ponerse de pie. Tomados del brazo, los dos regresaron entre risas y susurros. Lucía lo siguió. Pero pensaba en el marqués, en la forma en que había saltado la valla y en la sonrisa de triunfo que había visto en sus labios. Tenía solo 15 años, pero aún entonces tuvo la sensación de haber visto a una persona notable. Estaba segura de que el marqués era un hombre que siempre obtendría lo que deseara en la vida, a pesar de cualquier obstáculo que se le presentara. Fin de este capítulo 2 de Lucía y el amor. Si te gustó, por favor déjame un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.